Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta su sesión de taller de historia que vamos hoy a platicar sobre Venustiano Carranza, el admirador de Juárez, y también pues recordar que hoy es 21 de marzo, ¿ok? Y que pues que como todos ustedes saben, además de que inicia la primavera formalmente, pues también mucho se habló del 21 de marzo, de como el nacimiento de Benito Juárez, y así fue, 21 de marzo de 1806 nació don Benito Juárez. Es interesante ver que de los personajes que los han convertido en héroes de bronce en nuestra historia patria, pues al único al que se le festeja, al menos en México, nacimiento y muerte, es a Benito Juárez. Este año, como ustedes saben, el 18 de julio se cumplen 150 años de la muerte de Benito Juárez. Se supone que en el Palacio Nacional murió por medio de un infarto, ¿no? Pero hoy precisamente, aunque no vamos a hablar de él, porque hemos dado ya, ustedes me han hecho el favor de tomar aquellos talleres donde hablamos detenidamente de todas las 4 etapas que tuvo Juárez, como Juárez y Estados Unidos, Juárez y la República, Juárez y el Imperio, Juárez y Europa, pues ya tenemos un conocimiento bastante grande de don Benito. Pero pues no estaba por demás recordar que precisamente hoy es 21 de marzo y que esta fecha es relativamente reciente, no estaba en el calendario cívico hasta hace unos muchos años, de hecho ya tampoco está. Pero fue interesante y sí me gustaría hacer un paréntesis nada más para decir a qué se debió esta fecha, ¿no? El calendario cívico de fechas laicas, el primero que lo pone es Benito Juárez, ¿okay? Cuando hace las leyes de reforma en Veracruz. Y es el primero en poner días de fiestas laicas, ¿okay? Lo que hoy llamaríamos días inhábiles, es el primero. Y pone unas cuantas, inclusive interesantemente, siendo Benito Juárez masón y siendo criticado por ser anticlerical, puso como una fecha importante para México el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Pero no fue sino hasta Porfirio Díaz cuando el calendario cívico se amplió y se convirtió en lo que hoy conocemos como el calendario de las fechas dignas de recordar y que aunque eso no quiere decir que no haya trabajo, pero para las autoridades pues hay un protocolo que hay que seguir, que hacer un homenaje en el estatua de fulano, de mengano, de perengano, y que el día de la explotación petrolera, que el día de la muerte de Madero, que el día de no sé qué, que el día de no sé cuándo, que son días que están en el calendario cívico, que son oficiales para la autoridad, inclusive para los mexicanos. En el caso del 21 de marzo, el caso de Benito Juárez es una excepción, porque son dos fechas dedicadas a él, específicamente a él, una a su nacimiento y otra a su muerte. Y el origen de que se festejara el nacimiento de Juárez se remonta a principios de los años 40, en la época del siglo pasado, en la época del presidente Manuel Ávila Camacho. Quizá algún día lo conversemos si es que ustedes me siguen soportando en sus hogares tomando estos cursos, pero en la época del presidente Manuel Ávila Camacho hubo muchos movimientos de grupos que la historia como que ha querido olvidar o olvida, grupos de choque que ya se daban desde el maximato, los camisas moradas, los camisas doradas, grupos radicales, comunistas, católicos, clericales, anticlericales, aparece el Yunque, aparece el Muro, ¿okay? En fin, grupos muy importantes que irrumpieron en la historia de México en el siglo XX. Bueno, pues uno de estos grupos, que era el grupo de los excristeros, que comandaba el legendario personaje de Salvador Abascal, un personaje muy importante que fue padre de don Carlos Abascal Carranza, que quizás todos ustedes lo recuerden, que fue secretario del Trabajo en el periodo, me parece, del presidente Calderón, si no me equivoco, ¿okay? En donde él fue secretario de Trabajo. El señor Carlos Abascal Carranza era hijo de Salvador Abascal. Salvador Abascal pertenecía a un movimiento llamado sinarquista, que heredaba de los cristeros, puesto que evidentemente él, como muchos personajes de la cristiandad ultraderechistas, ultracatólicos, no les pareció ni los acuerdos que hizo la Iglesia Católica con el gobierno federal, ni tampoco el statu quo en que vivió la Iglesia durante casi todo el siglo XX, en donde podías hacer
pero quedabas a merced de la autoridad, puesto que todo estaba prohibido para la iglesia. Y en un evento del 21 de marzo, no recuerdo si fue del 41 o 42, pero fue por ahí, un grupo de sinarquistas, ¿okay?, se pronunció a favor del México católico, porque empezaban los libros de texto que se habían sacado desde la época de Lázaro Cárdenas a pronunciarse contra, obviamente, las religiones, una especie de procomunismo. Y entonces Salvador Abascal hizo una reunión de sinarquistas en el hemiciclo a Juárez, en donde se habló principalmente del México católico, que México era católico, que solo su gobierno se negaba a entender que el pueblo mexicano era católico, que era un absurdo que el pueblo mexicano en ese entonces, el 80-90% eran católicos, y que solamente un pequeño grupito lo negara que era el gobierno, que era una incongruencia, un absurdo social. Y al terminar el meeting o la reunión de ese grupo de sinarquistas, un grupo de ellos, algunos hablan que el mismo Salvador Abascal, trepó, subió al monumento a Juárez, hasta donde está Juárez sentado en el hemiciclo. Recuerden que Juárez tiene unos leones abajo, el hemiciclo hecho durante el Porfiriato, inaugurado por Porfirio Díaz. Es un hemiciclo porque pues, no completa el círculo, tiene unos ángeles que están coronando con una corona de laurel a Benito Juárez, y Juárez sentado, ¿sí?, impávido, el clásico héroe de bronce, aunque no es de bronce en ese caso, creo que es de mármol, sentado, viendo hacia el infinito, y con una especie de batón en las piernas, tipo batón romano, pero solamente las piernas, inevitable levita, viendo hacia el infinito, y los ángeles encima de él. Imagínense ustedes nomás, ángeles coronando a Juárez con una corona de laurel, como símbolo de la victoria, del triunfo, del poder, por así decir. Pues hasta ahí llegaron estos sinarquistas, trepando entre los leones y entre las columnas que forman hoy el hemiciclo, y de repente le pusieron a Juárez una bolsa en la cabeza, una especie como de bolsa, una bolsa, y se la dejaron puesta en la cabeza, y bajaron. Y así quedó, con la bolsa en la cabeza. O sea, encapucharon a Juárez. Lo encapucharon. ¿Okay? Y obviamente la prensa, el Universal, el Excelsior, ¿okay?, periódicos obviamente antigobiernistas, católicos, pues obviamente se dieron gusto. Dijeron, ahí está. ¿Okay? ¿Okay? Se demuestra que México es católico. ¿Okay? Y el monumento amaneció así con su capucha. Esto hizo que el gobierno se ofendiera, clásico, se rasgara las vestiduras. ¡Ah, Benito Juárez! O sea, ya lo había convertido desde el Porfiriato, y obviamente súper reconvertido en un héroe impoluto, ¿okay?, inmaculado, ¿okay?, un superhéroe más allá de Superman, de Tarzán, de Batman, de Iron Man, el Capitán América, de todos los de Marvel y DC Comics. Y que un triste mortal se atreviera a subir y poner una capucha, esto había que reivindicarlo y hacer una serie de eventos, porque estaban ofendidos los mexicanos. Yo no sé quién, pero estaban ofendidos los mexicanos. Y uno de los eventos que organiza el gobierno, en ese entonces a cargo del general Ávila Camacho, fue precisamente para molestar a la gente, declarar Día Nacional e inhábil para que todo el mundo recordara a Benito Juárez el 21 de marzo. Y esa es la historia del famoso 21 de marzo, porque antes, la verdad, nadie lo recordaba. El 21 de marzo era el día de la primavera y hasta ahí. Pero a partir de los 40, 50, 60, 70, 80, 90 y todavía a principios del año 2000, o sea, del siglo XXI, perdón, pues cuántas generaciones crecimos con que el 21 de marzo, día de Benito Juárez, y todavía, hasta que pues ya no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue en la primera década de este siglo, cuando se cambió esto para convertir el tercer lunes de marzo en día inhábil en recuerdo del 21 de marzo. Pero hoy cayó tercer lunes también, y por eso coincide con el 21 de marzo. Pues esa es la historia que como un bonus, como dicen los norteamericanos, pues les quería yo comentar a ustedes sobre la fecha que hoy celebramos. Bien, pues fuera de esto, y después de esta pequeña intervención que me tomé la libertad de hacer, pues vamos a proseguir con nuestro tema,
y saludo como de costumbre a todos nuestros amigos que nos miran desde el extranjero, desde nuestra patria querida, desde la Ciudad de México, desde los alrededores de la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, el estado de Hidalgo, el estado de México, Toluca, Cancún en el caso de Yucatán, Quintana Roo, en fin, todos los que nos miran y obviamente de todo el ancho y alto de nuestra República Mexicana, Zacatecas, Aguascalientes, okay, Ciudad Madero, Tamaulipas, en fin, y del extranjero, siempre presente realmente Camarillo, un gusto que constantemente esté en Estados Unidos viendo estos programas de historia que, como les he dicho siempre, cuentan la verdadera historia. Y a los hermanos de Sudamérica, a los hermanos mexicanos que se encuentran en Europa, en Asia, en otras partes del mundo, porque en todas partes hay mexicanos, los mexicanos estamos en todos lados, Australia, Alemania, Francia, nuestra querida España, en fin, saludos a todos y qué bueno que les interesa esta historia, que de alguna manera es una historia moderna sobre sobre lo que aconteció en México y que nos va a dar el sentido de lo que hoy por hoy está pasando en nuestro país. Bien, pues ahora sí, sin más preámbulo ya, entremos entonces al tema de hoy, que va a ser precisamente, pues, el gobierno de Venustiano Carranza. La semana pasada quedamos en que se había jurado la Constitución contra la voluntad de don Venus, que ya comentamos todos los pormenores de lo que había ocurrido y de lo que él quería. No le quedó más remedio que jurar una Constitución que no quería y que no le iba. Él quería reformar, pero no se dio cuenta que la reforma ya había pasado en la época de Juárez. Lo que estaba pasando ahorita en todo el mundo eran revoluciones. Entonces necesitaba hacer que él llevar un pie por delante al país y lamentablemente él, Carranza, realmente su mentalidad estaba ya ni siquiera en el porfiriato, más atrás del porfiriato, y ese fue su problema. Un hombre inteligente, pero hecho en el pasado. Ya no cuajaba para el México post-Madero, que se había ensangrentado terriblemente en base a esa famosa guerra civil, en base a los problemas que ya había tenido con Villa y con Zapata. Pero le gustara o no, ya había jurado y firmado la Constitución. Y eso le daba a él la calidad de presidente, ya no primer jefe, como se había estado llamando los años anteriores, sino ahora se llamaba presidente de la República. Era el primer presidente constitucional en base a la Constitución de 1917. ¿Ok? Por lo tanto, su periodo abarcaba del 1 de diciembre de 1916 al 30 de noviembre de 1920. La Constitución del 17, en su originalidad, hablaba de 4 años, no de 6. Hablaba de 4. ¿Cuál era la diferencia con la del 57? Que ya quedaba totalmente prohibida, omitida, satanizada la reelección. No querían que volviera a pasar nada como lo de Porfirio Díaz. Entonces, por lo tanto, había ya la no reelección. Solo eran 4 años y goodbye, a tu casa. Nada más que Carranza llegaba al poder por el acuerdo que había hecho con todos los empresarios norteños que ya vimos en la reunión de Coahuila. Y que después de esos 4 años seguiría otro y otro y otro y otro. Entonces el gabinete de don Venustiano estaba hecho o rodeado de puros de estos norteños. Obregón, por ejemplo, era el secretario de guerra, o sea, el que tenía el poder militar armado. Y así, todos los demás tenían algo. Serrano, de la Huerta, Calles, en fin. Evidentemente también los civiles, amigos de Carranza, Luis Cabrera, Aguirre Berlanga, en fin. Todos ellos. Y empezaba una nueva era. Un nuevo gobierno donde Carranza toma posesión de la Ciudad de México en la segunda quincena de febrero
de 1917. Obviamente, la Constitución ya le daba el carácter de presidente retroactivamente, o sea, desde el 1 de diciembre del año anterior. Y Carranza ocupa lo que tenía que ocupar, pues el Palacio Nacional, limpiarlo de todo. Consigue una casa donde va a vivir con su esposa, doña Virginia Salinas, y sus dos hijas. Bueno, su hija, porque una vez se había casado con Cálido Aguilar. Y además, pues al limpiar Chapultepec, allá, el último presidente que había vivido allá era Victoriano Huerta. Había que limpiarlo porque era la residencia oficial del presidente. No era Los Pinos, aún faltaba para que se creara eso, y hoy tampoco ya hay, pero en ese entonces era Chapultepec. Entonces se traslada Carranza con su familia de Coahuila a vivir a México, a intentar gobernar en base a la Constitución. Pero si alguien pensó, o como nos hacen creer en la primaria o en la secundaria, que la Constitución del 17, porque hasta ahí termina nuestra historia moderna, es poco que nos hablan de lo que siguió después, y lo que siguió después nos dicen, y pasó esto, y el gobierno hizo esto, como que no quiere la cosa y nos van a informar, pasó esto, pero ya, lo bueno fue aquí. O sea, el happy end del México moderno, todavía hasta hoy, es la Constitución del 17. Como si a partir de ahí, los mexicanos hubiéramos llegado al Olimpo. Hubiéramos llegado al mundo feliz, de que hablaba aquel famoso literato Ushley. Como que todo había salido bien. Y el happy end era la Constitución del 17, que marcaba precisamente los derechos y deberes del mexicano, las glorias de la revolución, lo más importante, la felicidad del mexicano. Lo más triste es que así dicen los libros, y no digo decían, dicen. Pero recuerden que el papel todo lo aguanta, porque estaba muy lejos, y está todavía muy lejos, la felicidad del mexicano. No se ha encontrado ese buen gobierno justo y bondadoso que Morelos quería cuando dijo los sentimientos de la nación. No se ha encontrado, lamentablemente. Y ahorita menos se va a encontrar con Carranza, porque Carranza va a enfrentar una situación que ni quería ni le gustaba. Se sentía atrapado con la Constitución del 17. Y los problemas se van a dar. El primerito, que cuando Carranza toma posesión, evidentemente había que dar a conocer la Constitución del 17, pues los primeros que la conocen son los empresarios norteamericanos. Las oficinas de McDoheny, de Rockefeller, la Huasteca Petroleum Company, Standard Oil, todas esas. Y ven que Carranza había firmado un documento que era todo lo contrario a lo que él les había prometido. Porque les resultaba que las tierras y aguas, el suelo y el subsuelo de la nación era inalienable, imprescriptible, irreductible, y eran propiedad de la nación, y no podía venderlas, ni canjearlas, ni concesionarlas, ni nada por el estilo. Y que determinados metros o kilómetros en la frontera, los extranjeros no podían establecer nada. Y determinados metros o kilómetros en las costas, tampoco podían establecer nada. Esto ya cambió, pero en esa época no. Entonces, los norteamericanos se sintieron traicionados. Esto no fue lo que nos prometió el viejo. Y Carranza lo quiso cumplir, pero la presión que les conté la semana pasada fue determinante. Entonces ahorita ya tenía el lío con los norteamericanos, quienes se enfurecieron. Y ya no lo hicieron como antes, que se enfurecieron e iban a reclamar. Ahora lo que hicieron es tomar medidas. Y las medidas fueron crear algo que va a ser realmente algo vergonzoso para el país. Y vergonzoso porque va a estar ahí durante años este elemento. ¿Qué? La famosa y nunca bien ponderada cerca petrolera. Una especie de muro, así como el de Trump, nada más que de cerca malla ciclónica, vaya, como era lo que de esa época, que los norteamericanos van a levantar en toda la zona petrolera. ¿Por qué lo van a levantar? Porque Carranza les había mentido, según ellos, y ya no podía garantizarles nada.
porque además Villa seguía vivito y coleando, como se diría popularmente, y seguía saqueando ranchos, haciendas del norte. Y en el sur, cerca de las zonas petroleras, andaba también Zapata haciendo lo mismo en las haciendas, saqueando y matando. O sea, que la violencia revolucionaria no había terminado. Y si Carranza no había cumplido el pacto, pues ellos actuarían a motu propio. Y ese motu propio fue crear en la zona que va casi de Tamaulipas, no casi de lo que es la Huasteca Tamaulipeca, Potosina, Veracruzana, toda esa región, toda esa región, rodeando grandes zonas veracruzanas, Poza Rica y todo eso, una cerca petrolera. Pero aquí viene la cuestión. Esto ya era una ofensa, porque estaban creando un México dentro de otro México. Pero la cosa no para ahí, sino que los mismos empresarios norteamericanos, Doheny, Rockefeller principalmente, van a crear un ejército paralelo para defender lo que ellos llamaban sus fronteras, que no era más que el territorio mexicano, pero ya con una cerca de por medio. Esto casi nadie lo sabía, solo el que vivía por allá. Y ese ejército paralelo lo va a manejar un general del ejército mexicano, pagado con dólares y bien pagado por los norteamericanos, que era el general Manuel Peláez. Y ese ejército, para diferenciarlo del mexicano, lo van a vestir de blanco. Y es lo que la Vox Populi le llamó a ese ejército que trabajaba particularmente para los empresarios norteamericanos, los guardias blancas de la Shell. Porque vestían de blanco. Pero estaban muy bien preparados. Y tenían todos los instrumentos modernos que en esa época podían haber. En cada entrada. No podías entrar allá sin el consentimiento de Manuel Peláez, que a su vez tenía acceso directo con las oficinas mexicanas de la Shell, de la Huasteca Petroleum, de todas ellas. Y que a su vez las oficinas tenían contacto con las oficinas de Nueva York, de Rockefeller y de McDoheny. O sea, se atrevían los norteamericanos en ese momento a decir, esto lo manejamos nosotros. Casi como hicieron en Texas, con la diferencia que no pusieron un gobernante. Y Carranza, ¿qué hizo? Pues tenía que ofender. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo quita? Si Carranza estaba ahí, fue por el armamento que le habían vendido los norteamericanos. Y sabía perfectamente cómo eran los norteamericanos, sobre todo los petroleros. Ni siquiera quejarse con la Casa Blanca, porque en esa época la Casa Blanca era rehén de las empresas petroleras. Los presidentes Wilson, Hoover, todos los que le siguieron, hasta Roosevelt, que fue el que rompió con eso, todos hacían lo que les pedían o lo que les decían los empresarios norteamericanos petroleros. Harding, todos ellos. El que los logró quitar fue Franklin Delano Roosevelt, para que el presidente mandara como debería ser. Pero antes el presidente era como un empleado más de la Casa Blanca. La Casa Blanca los ponía, demócratas o republicanos, pero los ponía. No la Casa Blanca, pero los petroleros. Entonces, esto era un problema. Porque Carranza lo que quería era discutir con ellos para que lo entendieran. Pero los norteamericanos estaban hartos ya de discutir. Habían creído en Porfirio Díaz y al final toma Dogo. Habrían creído en León de la Barra y al final toma Dogo. Habían creído en Madero y al final toma Dogo. Habrían creído en Victoriano Huerta y al final toma Dogo. Habrían creído en Carranza y al final... O sea, 5 presidentes mexicanos en tan solo 7 años. Yo es que no conté a Carvajal y tampoco conté a
a Pedro Lescuriam, ni conté a los de la convención. Porque entre 1910 y 1917, echen pluma cuántos presidentes hubo. Porfirio, León de la Barra, Madero, Pedro Lescuriam, Victoriano Huerta, Francisco Carvajal y Carranza. 7 mínimo. Y si contamos los 3 de la Convención Nacional, Eulabio Gutiérrez, Jorge González Garza y Lagos Cházaro, estamos hablando de 10 presidentes en tan solo 10 años. O sea, está clarísimo la inestabilidad política que había traído la caída de Porfirio Díaz. O sea, México estaba hundiendo terriblemente. No volvía a encontrar su camino. Y era lo que Carranza no quería. Él quería el apoyo norteamericano. Pero ahorita ya lo habían bloqueado. Ya no quieren hablar con él. Ya, tú no puedes analizar nada. Nos engañaste, nos traicionaste, nos mentiste. ¿Okay? Pues ahora nosotros manejamos la situación. Y ese territorio, ¿por qué? Porque estamos protegiendo nuestras inversiones. Aquí hay pozos petroleros. Y si uno de esos campesinos mal comidos, mal armados, entran aquí y hacen lo que están haciendo en el estado de Morelos, o están haciendo en el estado de Hidalgo, o están haciendo en el estado de México, saqueando, robando, matando, van a quemar los pozos. No saben la riqueza petrolera, señor, les decían a Carranza. Y tú, como ninguno de los anteriores, con excepción de Porfirio Díaz tal vez, nos puedes garantizar nada de defensa de nuestros territorios, de nuestros pozos petrolíferos. Así que nosotros nos encargamos. Ya creamos nuestras guardias, ya creamos nuestros medios de defensa, así que lo siento mucho. Claro que Carranza no podía permitir esto. Pero para colmo de males, para Carranza, le empiezan a salir problemas por todos lados. Y en abril de ese mismo año del 17, imagínense, en abril, febrero, que habían dado la Constitución, en abril estalla la primera huelga. Legal, legítima, de derecho que se puede dar en México. Porque volvemos a lo mismo, y aunque lo hemos comentado en su momento, vale la pena volverlo a comentar. Las huelgas de Cananea y de Río Blanco, llamadas así, ¿okay?, son una especie de parte de la mentira de la historia oficial para dejar mal parado a Porfirio Díaz. Y es una mentira. Para empezar, no eran huelgas, porque la huelga no existía en 1906 ni en 1907. La huelga se va a permitir y existir en derecho y por derecho hasta la creación del artículo 123 constitucional. Y eso fue en 1917. Por lo tanto, la huelga que se dio en Cananea, que le llamamos huelga y que no lo fue, y la huelga que se dio en Río Blanco, no fueron huelgas, fueron paros de trabajadores que desde el punto de vista jurídico fue ilegal. Sí es verdad que hubo sangre, sí es verdad que se manejó mal, que el gobernador Izábal hizo mal en meter a los Reyes de Texas para obligarlos a volver al trabajo, y hubo muertos y heridos y muchos, y más mal hizo Porfirio Díaz en Veracruz al mandar al ejército y disparar para que entren a trabajar. Eso no cabe la menor duda, eso no hay discusión. Eso estuvo mal. Con las balas, ¿ok?, no se puede. Estuvo mal. Pero vámonos al fondo del asunto. La huelga de Cananea, sobre todo, que fue la primera y la que más nos habla, la primera huelga, mártires de Cananea, los mártires de Cananea, y los mataron todos, porque esos mártires eran una bola de terroristas acaudillados por Ricardo Flores Magón, que les dio la dinamita. Porque Ricardo Flores Magón lo que quería, más que una revolución mexicana, quería romperles el alma a los enemigos ideológicos de él, que eran los norteamericanos. Pero además, independientemente de que fueran o no terroristas, los de Cananea, acaudillados por Flores Magón, además no había fundamento legal de la huelga, porque no había la figura jurídica de la huelga. Eso ya les he comentado. En 1870, Benito Juárez agregó a la Constitución del 57 las penas gruesísimas, y en el Código Martínez de Castro
y el Código Penal del 70 a nivel federal, Juárez pidió que cuando los trabajadores en masa se negaran a trabajar o atentaran contra la industria productiva, se le consideraba un delito de lesa majestad y ser equiparado a traidor a la patria. Y la pena era la muerte para esos trabajadores. Eso no lo inventó Porfirio Díaz, fue don Benito Juárez, pues es el que celebramos hoy. Y esa fue la regla que aplicó Díaz en Río Blanco y en Cananea. Que matar es malo, eso no cabe la menor duda. Pero él no violó ninguna ley. Y bien que nos lo han recordado. Esta que les voy a contar, esta nadie la recuerda. Porque los libros la borraron para que no existiera. Entonces, ¿cómo lo averiguas? Pues hay que investigar, hay que leer autores independientes, hay que ir a las hemerotecas y ver lo que pasó y hasta las fotos. Porque en abril vino la primera huelga. La huelga de una fábrica de cerillos en la Ciudad de México. Se coaligaron los trabajadores, ¿ok? Y por las malas pagas y malos tratos de sus patrones, se fueron a la huelga. Carranza era el presidente y además la huelga no fue en la provincia, o fue en una entidad federativa, como debe llamarse hoy en día la provincia, ya no es provincia, vaya. Es entidad federativa. Fue en la capital. Y entonces Carranza, repito, educado y con mente casi antidiluviana, le fue muy fácil mandar al ejército y hacer lo mismo que hizo Porfirio Díaz en Cananea. O entras o disparo. Y el que no entró, se le disparó. ¿Hizo lo mismo? Sí, con la diferencia que Carranza ya violaba la Constitución. Solo por eso Carranza podía ser destituido por el Congreso. Porque la Constitución que estaba recién hecha, Carranza la estaba violentando porque estaba impidiendo el ejercicio de un derecho laboral, que era la huelga, y que antes de esto no había. Y eso insisto. Carranza violentaba la Constitución, matando un montón de trabajadores. Pero como es Carranza, como es la revolución, y cuando se forme la estructura revolucionaria de la familia revolucionaria, cuando Plutarco Elías Calles haga la familia y crea que todos son buenos y todos los que no eran de la familia eran malos, el malo tenía que ser Porfirio a fuerza. Ricardo Orozco Ríos, un historiador, ha hecho un libro en 2 tomos que se llama Porfirio Díaz, la creación de un tirano. Y te pone ahí los puntos de cómo fueron creando a un Porfirio Díaz inexistente. Porque tenía la revolución que sustentarse, porque las bases revolucionarias eran ilegítimas, ilegales y lo peor, sangrientas. Mucho más sangrientas que las de Porfirio Díaz. Había que crearlo. Y lo van a lograr. Porque al menos durante todo el siglo XX lo lograron. Lo lograron. Que empezó a cambiar esto a finales del siglo XX, los finales de los 80s, 90s, y se empezó a estudiar diciendo esto no fue así, nos han engañado. Es cierto, que ahorita ya hay más espacios para poder discutir, debatir y aparecer documentos, es otra cosa. Pero durante los años 20, 30, 40, 50, 60, 70 y hasta 80, ¿cuántas generaciones pasaron y crecimos así? Donde la historia era un dogma de fe. Muy bien. Así empezaba Carranza su periodo. Problemas con los norteamericanos, las matanzas de los trabajadores que además tenían derecho ya, y además los saqueos de los ranchos y haciendas del norte por Villa, especialmente de las familias de doña María Tapia, esposa de Obregón,
y los saqueos y las quemas de haciendas, que muchas estaban ya abandonadas, las siembras, cosechas de los hacendados dadas en la torre, ¿okay? Zapata apropiándose de cosas, porque aunque se hablaba de un reparto agrario en la Constitución del 27, ¿quién lo hacía? Estaba en el papel, pero repito, el papel todo lo aguanta. ¿Quién lo hacía? Ninguno de ellos le convenía hacerlo. Y no le convenía hacerlo porque todos ellos tenían propiedades más de lo común. O sea, repito, el grupo que estaba llegando al poder no era el grupo revolucionario. No había ninguno de ellos participando en la revolución contra Porfirio ni contra Madero. Ellos habían llegado precisamente para lo que te truje, como se dice por allá. Habían llegado para adueñarse del poder. Y que el futuro México fuera como ellos lo diseñaran, porque ellos eran los de la lana, los del intelecto y los organizados. Los verdaderos revolucionarios quedaron ajenos a todo esto. O ajenos o muertos. ¿Y quiénes eran esos verdaderos? Pues al menos los más visibles eran Villa y Zapata, que no sentían que hubiera habido ninguna ventaja por parte de ellos, o sea, de los norteños, para beneficio del pueblo campesino y del pueblo mexicano en general. Beneficio para ellos, pero no para todos los demás. O sea, sentían que habían llegado al poder un grupo de perfumados, como decía Villa, pero que el pueblo, la perrada popular, como también decía Villa, ¿okay?, había sido olvidada igual o peor que en el porfiriato. O sea, que lo que habían hecho ellos, Villa y Zapata, por ejemplo, y compañía, Pascual Orozco y todos ellos, habían luchado contra un Porfirio Díaz que tampoco les daba su lugar, para poner a otros iguales a Porfirio o peores. Esta era la gran decepción que se estaba dando con el gobierno de Carranza. Y de hecho, hubo gente que se exilió. Porque esto es una vacilada. Y entre ellos José Vasconcelos, que era el intelectual que apoyaba a Villa. Se dio cuenta de que esto es una vacilada. Pancho, eso no puede seguir así. Me voy al extranjero porque voy a romper el alma al viejo Barbas. Es un desgraciado perro. Y aquí me van a matar. Y José tiene que huir al extranjero, Estados Unidos, para escribir contra Carranza. Y algo por el estilo hace el famosísimo Felipe Ángeles. Hoy nombre famoso porque así se llama el dichoso aeropuerto de la Ciudad de México. Que estoy seguro que pocos saben, los que lo están haciendo, quién fue Felipe Ángeles. Fue un general porfirista del ejército mexicano. ¿Ok? Que se mantuvo leal a Porfirio Díaz hasta que éste abandonó el país, nunca se levantó contra él. Y fue de los pocos militares que no apoyaron a Félix Díaz, ni a Manuel Mondragón, ni a Aureliano Blanquet para el golpe de estado contra Madero. De hecho, fue el único que con pundonor militar de los generales de alto rango apoya a Madero y se dirige a Palacio a defenderlo cuando es atacado por las tropas de Bernardo Reyes. Y son sus tropas las que disparan contra Bernardo Reyes y muere en las puertas del Palacio Nacional, el general Bernardo Reyes. Cuando cae Madero prisionero de Victoriano Huerta, no solamente estaba Pino Suárez con él, también Felipe Ángeles lo agarraron prisionero ahí y lo encerraron ahí, en la conserjería del Palacio Nacional, a él, o sea, a Ángeles, a Madero y a Pino Suárez. Pero era tan pundonoroso que cuando Victoriano Huerta, obedeciendo órdenes de los norteamericanos, se lleva a Madero a la prisión a Lecumberri para ejecutarlos ahí, la orden de los norteamericanos fue únicamente el presidente y el vicepresidente. ¿Por qué? Porque había que desaparecerlos para hacer el drama legal. Ángeles no tenía vela en el entierro en ese sentido de esa hilerita sin reventar. Y además,
era un general muy querido por el ejército, no lo iban a matar así. Y Ángeles se salvó, porque cuando fueron a buscarlos en la noche para llevarlos al matadero, a Madero y a Pino Suárez, Ángeles también se estaba yendo, cuando el mayor Carranza le dice, no, usted no, mi general, usted se queda acá. Pero es que yo quiero acompañar a mis queridos amigos, que se quedan. Con usted no es la cosa. Y lo dejan ahí. Luego lo van a liberar. Después de que matan a Madero y a Pino Suárez, van a liberar al general Felipe Ángeles. Y Ángeles, ya no soporta la situación y se une junto con Vasconcelos a Pancho Villa. Porque están dándose cuenta que se había vuelto un caos la revolución. Y cuando entran los norteños, Obregón, Calles, Carranza, de la Huerta y etcétera, 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 Felipe Ángeles se da cuenta que ellos tenían un objetivo, adueñarse del país para ellos mandar y seguir con sus riquezas y no perder los privilegios que les habían dado el porfiriato. Y si hubo alguien que en su momento percibió que todo lo que hacía el grupo de Carranza era pura mentira, porque lo que pretendían era nada más la toma del poder, fue Felipe Ángeles. Por eso Ángeles se va a unir gruesamente a Pancho Villa. Y Pancho Villa se va a entregar a él, porque lo va a Luis Vasconcelos. Pancho Villa quedó como una piedra en bruto y solamente Ángeles lo guiaba. Cuando vino la derrota de Celaya, fue Ángeles el que le dijo, nos hacemos fuertes en el norte, Pancho. Ahí podemos. Se dice que Pancho Villa idolatró a Felipe Ángeles. Lo idolatró toda la vida. Tanto que Pancho Villa, cuando domina toda la región norteña de lo que es el área de Chihuahua, Coahuila, Sonora, esa área de los 3 grandes estados que colindan con Estados Unidos, que Pancho Villa, en uno de esos arranques que les conté que tenía, porque sí tenía una serie de arranques, Pancho Villa lo nombra presidente de la República Felipe Ángeles, pero digo, pues como si lo nombraba, o sea, digo Pancho Villa primero era presidente de la República hasta su caballo. Un tipo así muy... Lo nombra presidente de la República a Felipe Ángeles, y aquí es uno Carranza, que ya era el presidente, estamos al lado del 17, no le va a gustar. No le va a gustar. Y Ángeles no dijo que no, aunque sabía que es una vacilada, que conocía a su amigo, a Villa. Y siempre fue muy querido por Pancho Villa. De hecho, allá llegan a decir que Pancho Villa estaba enamorado de Felipe Ángeles. Esto se llegó a decir. Pancho Villa era un personaje tan extraño, tan raro, que así como lloraba las muertes de los que él mandaba matar después de matarlos, o de repente se ponía muy bravo, y te voy a matar, papá, y te mataba, y así gruesa, y podía ser muy salvaje, y de repente lloraba, o sea, que era un bipolar. Pues dicen que también, así como era un mujeriego empedernido, también era una especie de hombreriego, y dice que estaba enamorado de Felipe Ángeles. Eso se dice muchísimo. De hecho, él, hasta su último día de existencia, idolatró a Felipe Ángeles, al que lo consideró un mártir. ¿Por qué? Porque a esto voy. Ángeles estaba con Villa y le seguía, o quién sabe quién le seguía a quién, el juego a Villa, ya sea Villa Ángeles o Ángeles a Villa. Y fue en esta época de la huelga malhadada para Carranza, del problema con los norteamericanos, de los saqueos de Zapata entre el 17 y el 18, cuando Villa saquea un montón de haciendas en la parte norte del norte, o sea, el norte de Chihuahua, el norte de Coahuila, el norte de Sonora, y es cuando el Pancho Villa, que tenía un montón de fotografías y le gustaba la imagen, le gustaba la prensa, venga la prensa, tomen fotos, declara a Felipe Ángeles presidente de la República Mexicana. Y esto es cuando Carranza, que era muy celoso, dicen que eso lo imitó, ya sea por imitación o por copión, como sea, de Benito Juárez. Si había alguien que era celoso de la investidura presidencial en toda la historia de México, el primero que fue así, fue Juárez. Después Porfirio, después Carranza. Era muy celoso de la investidura. Entonces, que leyera por la prensa de que Villa, al que no había podido capturar, declaraba presidente de la República
Claro que era una vacilada, pero no le gustó a Carranza. Declara presidente de la República a Felipe Ángeles. Carranza entonces concentró sus tropas en capturarlos. Pero si no podía capturar a Villa porque era demasiado listo, tal vez a Ángeles sí. Y lo va a lograr. Ángeles es capturado en una refriega de las tropas que perseguían a Villa, pero no es, porque no siempre están juntos, aunque la mayor parte sí estaba juntos. Pero allá en el norte, por Durango, distinguieron, un tal general Álvarez distingue las tropas de Felipe Ángeles y no ve a las tropas de Villa. Es el momento. Y en un descuido, porque en la guerra un descuido es importante, agarran a Ángeles, ¿okay? Y le informan a Carranza, le mandan un telegrama de que estaba preso Felipe Ángeles. Ordena que lo lleven a Saltillo y que ahí le hagan un juicio militar por traidor. ¿Okay? Las leyes castrenses, en ese entonces, ahorita creo que ya no, ¿okay? Al traidor se le ejecutaba a muerte. Por lo tanto, no tenía salvación Felipe Ángeles. Carranza, por fin, bingo, le daba una. A pesar de que Obregón, que era el secretario de guerra, le dijo que Ángeles había renunciado al ejército y a su rango por unirse a Villa y a Vasconcelos, no se le podía juzgar militarmente. Carranza le dijo, me vale. Fue militar. Y lo vamos a juzgar como si hubiera sido siempre. Vean ustedes al legalismo de don Venustiano. Por eso da coraje para el que sabe que lo identifiquen con la Constitución, que es la ley máxima. Carranza era un mentecato. Un mentecato. Y entonces es juzgado como militar en un teatro, no recuerdo el nombre del teatro, de allá de Coahuila. Lo juzgan como militar. Lo encuentran culpable a Felipe Ángeles, obviamente, que era lo que quería Carranza. Y a pesar que Obregón, porque Obregón lo conocía, le pide a Carranza, no es político fusilarlo, señor presidente. Esto nos va a agravar las cosas. Ya tenemos problemas muy grandes con Zapata, con Villa, con otros militares que se están uniendo a Villa y a Zapata, especialmente a Villa, con los norteamericanos. Hay un montón de mis hombres que están desertando para irse a alistar a las guardias blancas, porque les pagan mejor, claro. No conviene, hay que atraerse a Felipe Ángeles, y no al revés. Pero Carranza, quizá creyéndose Juárez, que recibió tantas peticiones para perdonar a Maximiliano y no hizo caso a ninguna, lo mismo aquí, tal vez se sintió Juárez en ese momento. Y Felipe Ángeles es fusilado en noviembre de 1918 en Coahuila. Allá muere Felipe Ángeles. Villa, cuando lo sabe, intentó rescatarlo, pero no pudo. Cuando lo sabe, llora gruesamente. Dicen que pasó cerca de una semana llorando a Villa, que hasta adelgazó, porque era gordito. Y según las nietas que escribieron un libro sobre su abuelo, dicen de que siempre gritaba, yo amé mucho a Felipe Ángeles, lo amé. Claro que ese amé, pues tiene una connotación diferente hace 100 años a que la tiene ahorita. Okay. Hoy en día la connotación que se da a esa palabra es otra, es algo más físico. En esto será algo más ideológico. Antes decir te voy a hacer el amor implicaba te voy a enamorar. Hoy en día decir eso es otra cosa. Bien, pues con la muerte de Felipe Ángeles, okay, que fue un triunfo para Carranza, pero que obviamente esto disgustó al mismo ejército, al mismo Obregón, porque Ángeles tenía muy buena fama. Terminaba el año 17 y 18, los dos de Carranza metidos en líos que no había podido solucionar. Sobre todo el de la cerca petrolera, que ya llevaba meses y que no había ningún acuerdo
para quitar esa cerca. Y va a entrar el terrible año para Carranza de 1919. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que hayan pasado un buen día y que tengan un excelente, como siempre, inicio de semana. Y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.